Continuamos con la prueba de Coombs y en este caso interpretación de resultados. Fuentes de error. ¿Pueden dar resultados falsos negativos? Sí, vamos a ver en qué ocasiones. Uno, cuando el lavado inadecuado de eritrocitos, para lo cual habíamos dicho que era importante eliminar el plasma, puesto que posee antiglobulinas humanas humanas que pueden consumir la antiglobulina humana del reactivo, para lo cual aconsejamos que los lavados sean 3 a 4, descartando siempre completamente el sobrenadante, resuspender en solución fisiológica hasta la 3/4 parte del tubo y volver a centrifugar y de esa manera lavar de manera adecuada. 2, por interrupción de la prueba, empezar a hacerla y después dejar un tiempo que pase y después seguir haciendo. Agregar el reactivo entonces de antiglobulina humana inmediatamente después de los lavados. ¿Por qué? Porque si dejamos pasar tiempo, puede ser que se rompa o que salgan los anticuerpos que estaban adheridos a los glóbulos rojos, entonces da un falso negativo. Hay que centrifugar y leer inmediatamente porque también la aglutinación de los glóbulos rojos cubiertos con inmunoglobulina se debilita con el tiempo. Caso una pérdida de la reactividad del reactivo de antiglobulina humana. Puede no ser evidente visualmente y solo se detecta si disminuye la aglutinación de los eritrocitos de control cubiertos por inmunoglobulina G. Por eso es importante largar siempre un control. Entonces, sin embargo, si los eritrocitos de control están fuertemente cubiertos por IgG, no permiten detectar una pérdida parcial de la actividad del reactivo de antiglobulina humana. Entonces, también ¿a qué se puede ver la pérdida de actividad de reactivo de antiglobulina humana? Al almacenamiento inadecuado. El congelamiento, por ejemplo, deteriora el reactivo, entonces no es óptima esa forma de almacenamiento. Sí, en la heladera a 4 grados. También se puede contaminar con suero humano, a veces utilizando micropipetas que están contaminadas. El suero humano entonces neutraliza, ya dijimos. Por contaminación bacteriana, las bacterias pueden cambiar el medio del reactivo y volverlo inactivo por utilizar un reactivo vencido. Entonces, estar siempre atentos a la fecha de caducidad. Por no agregar el reactivo de antiglobulina humana. Este error es poco frecuente ya que el reactivo es coloreado, tiene un color verde característico. Pero de todos modos, recordar que ese color verde no garantiza la preservación de la actividad del reactivo. O sea, puede estar muy verde, pero el reactivo no funciona. 5. Por una centrifugación inadecuada. Si es a muy baja velocidad, las condiciones son subóptimas para la aglutinación. Pero si es a alta velocidad, podemos correr el riesgo de que se rompa la aglutinación. Esté tan apretado, digamos, el sedimento que al moverlo para resuspender se rompen directamente las reacciones antígeno-anticuerpo. 6. La concentración de los eritrocitos es importante. Si es muy alta, la aglutinación va a ser débil porque el reactivo no va a ser suficiente. Y si es muy baja, es insuficiente para ver la aglutinación. Entonces, por eso se utiliza un 5% de suspensión de glóbulos rojos. La presencia de paraproteinemias, IgG sobre todo. Altas concentraciones de paraproteinemias IgG pueden inhibir el reactivo de antiglobulina humana, inclusive luego de numerosos lavados. Entonces hay que estar atenta a esta situación. La inhibición por paraproteína precipitante fría se puede prevenir trabajando siempre a 37 e incubando la muestra a 4 grados para ponerla de manifiesto y descartar que la aglutinación se deba a la presencia de esta. 8. Bajo pH de las soluciones salinas de lavado. Eso también es importante, a veces tenemos la solución salina que hace rato está en el recipiente y no controlamos el pH. El cambio de pH también disminuye la sensibilidad de la prueba. El pH óptimo es de 7 a 7,2. Glóbulos rojos de control. Los estándares de la Asociación Americana de Banco de Sangre sugieren siempre el agregado de glóbulos rojos de control a las pruebas de antiglobulina humana negativas. Siempre que den negativas, agregar glóbulos rojos control.
¿Cómo se preparan esos glóbulos rojos control? Son glóbulos rojos seropositivos sensibilizados con anti-D de la clase IgG. La aglutinación luego del agregado de glóbulos rojos de control indica que los glóbulos rojos fueron correctamente lavados previo al agregado de antiglobulina humana, que el reactivo de antiglobulina humana fue agregado a los tubos, que el reactivo de antiglobulina humana conserva su actividad. Entonces, por eso es importante hacer los controles. Resultados falsos negativos de la prueba de Coombs directa. Uno, que los glóbulos rojos cubiertos estén solo con complemento y pueden no estar aglutinados si la prueba es leída de inmediato. Se alcanza una sensibilidad óptima procesando siempre 2 tubos, con 5 minutos de incubación para permitir la aglutinación cuando los glóbulos rojos están cubiertos con complementos y sin incubación debido a que los glóbulos rojos cubiertos con IgG pueden dar reacciones más débiles luego de la incubación. 2. Que haya un bajo número de moléculas de IgG por molécula, ya dijimos por célula, dijimos que el límite de detección de antiglobulina humana, poliespecífica y anti-IgG es de 200 a 500 moléculas de IgG por glóbulo rojo. Las pruebas funcionales, ahí son muy útiles, hacer la prueba de eritrofagocitosis, que en realidad no es muy complicada. Se incuban los monocitos de sangre periféricas obtenidas por su capacidad de adherirse al vidrio con suspensiones de glóbulos rojos a estudiar. Luego se tiñe con Magrun-Walgemsa y se observa la fagocitosis. 3. Temperatura y tiempo de incubación inadecuados. Generalmente se incuba 30 minutos a 37 en solución fisiológica o 10 minutos a 37 si utilizamos LIS. No olvidarnos que el LIS es un artificio que se utiliza para mejorar la sensibilidad de la prueba de Coombs. 4. Incorrecta proporción suero-suspensión eritrocitaria. La óptima es poner 2 o 3 gotas de suero más una gota de la suspensión de glóbulos rojos al 2 o 5%. Resultados falsos positivos. Y acá estar atentos porque podemos estar informando una Coombs positiva cuando en realidad es un efecto del reactivo o del procesamiento. 1. Aglutinación de los glóbulos rojos previo al agregado de antiglobulina humana. Eso se da en casos de los autoanticuerpos fríos o los anticuerpos aglutinantes. Entonces siempre observar el aspecto de la suspensión de los glóbulos rojos lavados o bien hacer un control de autoaglutinación. 2. Partículas o contaminantes presentes en los tubos. Causan aglutinación débil en todas las muestras, aún en los controles negativos. 3. Solución fisiológica almacenada en botellas de vidrio o metal. Generalmente uno guarda la solución fisiológica en frascos de poliestireno, pero en realidad si fuesen en botellas de vidrio o metal, estar atento a esto, porque las partículas de sílica producen una aglutinación inespecífica, actúan como una especie de centros de nucleación, y los iones metálicos también pueden producir una unión no específica de proteínas al glóbulo rojo. 4. Sobrecentrifugación. Esto lleva a un apilamiento fuerte de glóbulos rojos que es imposible dispersar cuando intentamos resuspender los glóbulos rojos. Entonces podemos llegar a leerlo como una falsa aglutinación. 5. Presencia de anticuerpos heterófilos en el reactivo de antiglobulina humana. Puede llegar a suceder que nuestro reactivo de antiglobulina humana esté contaminado. En general no ocurre con los reactivos comerciales, pero se observa principalmente con glóbulos rojos tratados con enzima y se debe sospechar cuando se obtienen reacciones positivas con un único reactivo. Es más para aquellos casos en que obtienen sus propios reactivos, que creería yo no es el caso nuestro, ¿sí? Está bastante utilizado el comercial. Resultados falsos positivos de la Coombs. Tasa unión de C4 a eritrocitos de los coágulos debido a autoanticuerpos fríos naturales que fijan el complemento durante el almacenamiento. Por ello hay que usar sangre anticoagulada con ETA, ACD o CPD. 2 muestras de sangre tomadas de la vía de infusión o de la vía donde se le está poniendo el suero,
Los glóbulos rojos ahí pueden estar cubiertos por complemento. En presencia de septicemia, la exposición de antígenos que reaccionan presentes con los anticuerpos presentes en el suero de Coombs. Reactivos que utilizamos para las pruebas de Coombs o antiglobulina humana. Tenemos el reactivo poliespecífico, que es el que más se utiliza, conocido comercialmente, me parece que es el que más se usa. IgG más C3D, pueden estar presentes C3B, anti-C4B y anti-C4D. Tiene una escasa actividad contra las cadenas pesadas de IgA e IgM, cosa a tener en cuenta, puesto que si la anemia hemolítica se debe a este tipo de inmunoglobulinas va a dar negativo o muy débil. Ocasionalmente escasa actividad anti-kappa y o anti-lambda y reaccionan con IgA e IgM muy débilmente. Los usos se utiliza para prueba de Coombs directa, IgG en anemias hemolíticas autoinmunes y en enfermedad hemolítica fetoneonatal, para detectar presencia de C3D en crioaglutininas, para hacer pruebas de compatibilidad, para detectar anticuerpos, principalmente IgG. Luego tenemos los antiglobulinas humanas monoespecíficos, autorizados de IgG, anti-C3D o anti-C3B. Los usos para caracterizar las globulinas unidas al glóbulo rojo, distingue patrones de reactividad en un solo suero que contiene anticuerpos fijadores y no fijadores de complemento. Una mezcla del anti-Lewis y el anti-E, por ejemplo. Entonces, cuando uno quiere distinguir qué tipo de anticuerpos o de fracciones de complemento están implicados, se utiliza esto. Puede ser monoespecífico para anti-IgG sin actividad anticomplemento, entonces tenemos anticuerpos contra las cadenas lambda, pueden mostrar cierta reactividad contra las cadenas livianas comunes a todas las clases de inmunoglobulinas, es específico de cadena pesada, puede ser monoespecífico para C3D y anti-C3B sin actividad anti-inmunoglobulina, entonces ahí detectamos solamente los factores del complemento anti-C3D obtenido por inmunización animal, reacciona con el C3B y posiblemente con otros epitopes del C3. Puede ser anti-C3D monoclonal, que es más específico, y el anti-C3D monoclonales son obtenidos de líquidos acíticos de ratones inyectados intraperitonealmente con hibridomas secretores de anti-C3D. Los reactivos comerciales se elaboran con una mezcla de líquidos acíticos de animales inyectados con distintos hibridomas producidos de anti-C3D. Bueno, creemos que hemos dado las pautas como para interpretar una prueba de Coombs, que es lo más importante, ver que existen falsos positivos, falsos negativos, la importancia de, si bien es un test sencillo, de tener en cuenta que cada paso puede llegar a ser una limitante a la hora de interpretar los resultados. Muchas gracias.